que nosotros podemos hablar a la ligera. Por eso es que nosotros vemos a un Pedro que desde el día que tuvo el encuentro con el maestro allí en aquel lugar, dice que Pedro, cuando Jesús iba a ser apresado, dice que Pedro inmediatamente sacó su arma y le mochó la oreja a un soldado. Este soldado le he conocido como Malcus. Dice que ahí es donde viene Jesús, le dice: Pedro, envaina nuevamente tu espada, porque nuestra lucha no es una lucha carnal. En el día de hoy estamos más que agradecidos, ya que el Señor nos brinda una vez más poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Y en este día traemos un tema muy, pero muy interesante, que yo sé que va a bendecir a aquellas personas que aman, que adoran lo que es el estudio de la palabra del Señor. Y en el día de hoy, esto es más que un mensaje, también es una reflexión. Y la palabra que Dios trajo a mi vida tiene un título, se titula Volviendo al lugar de origen. Esa es la palabra que el Señor me trae en este día para que así la comparta con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar, me gustaría invitarlo a que se suscriba, a que active la campanita y por favor comparta cada uno de los videos que nosotros subimos en esta plataforma. Y para así tener lo que es inicio en el día de hoy, con lo que es la palabra del Señor, me gustaría ubicarme en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 21, verso 3 al 11. Libro de San Juan, capítulo 21, verso 3 al 11. La palabra del Señor va a ser leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: Simón Pedro volvió a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pecaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijito, ¿qué tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es él, Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasa puesta y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. En este día te ruego, Dios mío, que tú prepare cada una de las vasijas que van a recibir esta palabra. Que tú, Señor, me dé la sabiduría, el entendimiento para así compartir lo que tú has depositado en mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En este día, la palabra que el Señor ministraba a mi vida se titula Volviendo al lugar de origen. Y cuando analizaba esta palabra, me traslado a lo que es el libro de San Lucas, capítulo 5, verso 1. Nosotros todos sabemos cómo Jesús tiene el encuentro con Pedro en la barca, en la orilla del lago de Genesaret. Dice la palabra del Señor que en aquel lugar estaba Jesús predicando y se agolpó una gran multitud. Dentro de la gran multitud que se agolpa, dice claramente que habían dos barcas. Jesús
se subió en una de las barcas, y cuando se sube en la barca, le dice que retiren la barca un poco. Dicen que Pedro y Juan estaban lavando sus redes. Y dice que cuando Jesús se monta en la barca, desde allí predica la palabra del Señor. Pero más adelante dice también que Jesús le dijo a Pedro que bogara mar adentro, es decir, que fuera al río nuevamente y allí tuviera lo que hiciera la pesca. Dice que Pedro, antes de entrar al lago, dice claramente que Pedro le dijo: Maestro, hemos estado pecando toda la noche, pero en tu nombre nosotros vamos a echar la red. Es interesante ver que de esta manera se encuentran Jesús y Pedro. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que cuando nosotros hacemos un análisis de lo que es la palabra origen, o de dónde viene la palabra origen, que se deriva del término latino origón, que se refiere a comienzo, inicio, irrupción, surgimiento o motivo de algo. A partir del significado del término tiene múltiples usos, y el origen de una persona en este sentido puede asociarse a su tierra natal o a la de su familia. En este acontecimiento, lo que yo quiero anotar cuando Dios me trajo la palabra, volviendo al lugar de origen, aquí podemos ver un principio, y es que inmediatamente Pedro tiene un encuentro con Jesús, y Jesús se da cuenta que Pedro es un hombre que tenía un propósito en la tierra, o Jesús ve el propósito por el cual Pedro está en la tierra. Dice claramente que Pedro se acerca a Jesús y nunca se aparta de Jesús, y camina con Jesús como un discípulo, porque él entendía que Jesús era el maestro. Ahora, ¿cómo Pedro se da cuenta que Jesús era Dios? De la manera siguiente. Recuerde que en el capítulo 5 del libro de Lucas, el apóstol Pedro claramente vio el milagro cuando Jesús le dijo: echa la red. Dice que cuando Pedro dice: en tu nombre echaremos la red. Dice que cuando Pedro dice: en tu nombre echaremos la red, dice que fue en tanto los peces que Pedro agarró con las redes en ese momento determinado, que dice claramente que este hombre dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, este es el Maestro, este es el Mesías. Y aquí nosotros podemos ver el gran encuentro que tiene Pedro, y cómo el espíritu de Pedro se conecta con el espíritu de Jesús, y se da cuenta que Jesús no es un hombre común y corriente. Esto es muy interesante, porque hay mucha gente que hablan de Jesús, pero no saben en realidad quién es Jesús. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que comprender que no estamos hablando de un hombre común y corriente, que no estamos hablando de un hombre normal, no estamos hablando de un hombre que fue engendrado y vino a la tierra por voluntad de hombre, sino por voluntad del Espíritu de Dios, y vino con un propósito a la tierra. Aquí es cuando nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros hablamos de Jesús, no estamos hablando de alguien que nosotros podemos hablar a la ligera. Por eso es que nosotros vemos a un Pedro que desde el día que tuvo el encuentro con el Maestro allí en aquel lugar, dice que Pedro, cuando Jesús iba a ser apresado, dice que Pedro inmediatamente sacó su arma y le mochó la oreja a un soldado. Este soldado le es conocido como Malcus. Dice que ahí es donde viene Jesús, le dice: Pedro, envaina nuevamente tu espada, porque nuestra lucha no es una lucha carnal. Y yo vine a esta tierra con el propósito de cumplir con una asignación. Una asignación. Aquí es donde yo vengo a hablarle a personas que tienen una asignación de parte de Dios. ¿Por qué vengo a hablar con ese tipo de personas? Porque a veces nosotros sabemos que tenemos un llamado, sabemos que tenemos un compromiso, sabemos que tenemos una asignación, que no somos de los que están sentados en una iglesia sencillamente para ocupar un espacio, sino que tenemos un compromiso con Dios, con la sociedad y con nosotros mismos. Sin embargo, hay personas que inmediatamente empiezan a pasar por prueba, empiezan a pasar por circunstancias, empiezan a pasar por proceso, se olvidan
a qué fueron llamados y por qué fueron llamados. Recuerde que cuando Jesús le dice a Pedro que envaine nuevamente su espada, Jesús estaba a punto de sufrir lo más fuerte que puede sufrir un ser humano. Ya Jesús estaba siendo encaminado a la cruz del Calvario, pero el hecho de que Jesús iba a pasar por ese proceso, Jesús sabía que él tenía que pasar por ese proceso. Por eso es que nosotros vemos un personaje llamado Jesús, que cuando se encuentra en el Getsemaní, que dice la Biblia claramente que su sudor era como gota de sangre, dice que él dijo una palabra: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que el apóstol, el Pedro, cuando pasa el proceso, o cuando nosotros pasamos el proceso, mejor dicho, a veces decimos: Dios mío, ¿dónde tú te encuentras? Es muy fácil adorar a Dios cuando todo marcha como tú lo planificaste. Es muy fácil adorar a Dios cuando tú eres el que tiene el control de todo lo que está haciendo. Ahora, cuando el propósito de Dios exige un proceso, ahí es donde se sabe cuáles son los verdaderos hombres de Dios y cuáles no son los verdaderos hombres de Dios. Por eso es que tú ves a un Pedro que no está formado, y cuando Jesús va a ser crucificado, dice que Jesús, antes de que Pedro lo negara, Jesús le dijo a Pedro claramente: mira, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe... Es interesante ver esta palabra. Escúcheme ahora. El apóstol Pedro es el personaje que en el capítulo 21 se encuentra viviendo una situación traumática. Ahora pregúnteme usted, ¿por qué Pedro está viviendo una situación traumática? Es sencillo. Pedro le prometió al maestro que si era necesario él morir con él en la cruz, él lo iba a hacer. Pero dice que Jesús le responde a Pedro una palabra. Y Jesús le dice a Pedro: mira, te voy a decir algo. Lo que tú estás diciendo ahora mismo, lamentablemente, no se va a cumplir. Porque antes de que cante el gallo 3 veces, esta noche tú me negarás. ¿Y sabe lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Pero le está diciendo: tú vas a flaquear en un momento determinado. Pero ahora es interesante esta parte que Jesús dice: yo he rogado al Padre para que tu fe no flaquee, para que tu fe no falte. Aquí es donde yo digo: Dios mío, pero ¿cómo es posible que Pedro se encuentra bajo una situación donde ya está volviendo nuevamente a su oficio original? Está volviendo nuevamente a hacer lo que hacía cuando Jesús lo encontró en el capítulo 5, verso 1 al 11. En el capítulo 21 del libro de Juan, dice que allí se encontraba Pedro nuevamente preparándose para pescar. Volviendo al lugar del origen. Yo no sé en qué renglón o en qué dimensión usted ha caminado en un momento determinado. Yo no sé si usted ha sido un hombre que ha marcado personas con una palabra, con un rema de parte de Dios. Yo no sé si usted le ha hecho una promesa a Jesús y ahora mismo no le está cumpliendo. Yo no sé por qué proceso tan doloroso está viviendo y ha dicho: no puedo más. Te voy a decir algo. Cuando Jesús le dice a Pedro: yo he rogado al Padre para que tu fe no flaquee, para que tu fe no caiga, él no le estaba diciendo que en un momento determinado él no iba a sentir confusión, porque Pedro sentía confusión, Pedro sentía desesperación, Pedro sentía que él había traicionado al maestro, y por esa causa Pedro lo que hace es que vuelve a su oficio anterior. Y a esto es lo que yo le llamo a muchas personas. Hay personas que mientras está todo bien están caminando en el ministerio, pero cuando cometen un error, en vez de acercarse a Dios, lo que hace es que se apartan de Dios. Y te voy a decir algo. Pedro tenía esta situación. Pedro había negado a Jesús. Pedro había volvido al origen de volver a la pesca. Pero a esto yo le llamo amnesia espiritual. ¿Qué es amnesia espiritual?
La amnesia espiritual es la pérdida de memoria, es olvidar un hecho ocurrido reciente. La amnesia puede durar de 1 a 8 horas y hasta 24 horas. Ahora, la amnesia no es algo que se queda para siempre, es algo que tiene una fecha de vencimiento. Y hoy yo vengo a decirle a personas que me están escuchando, que están ahora mismo pasando por un proceso de amnesia. Te vengo a decir, mira, ya pasó ese tiempo. Yo te vengo a recordar que tú no eres lo que el diablo ha dicho. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Y es tiempo de que levante cabeza, porque la Biblia claramente dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Me voy a detener aquí. La Biblia dice, hablando en Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 11, algo que puede levantar el ánimo de alguien. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, su decreto, su estatuto, que yo te ordeno hoy. ¿Sabes por qué dice aquí Deuteronomio que cuídate? Esto es como una advertencia. ¿Por qué es como una advertencia? Porque a veces nosotros nos descuidamos en alguna área de nuestra vida y ese descuido trae a nosotros lo que es una flaqueza espiritual. Lo que trae en nosotros es una inestabilidad espiritual en nuestra vida. Y cuando nosotros recibimos esa inestabilidad, que no estamos estables espiritualmente, ¿por qué razón puede acontecer esto? Esto acontece cuando usted deja de orar. Esto acontece cuando usted deja de ayunar. Esto acontece cuando usted deja de leer la palabra de Dios. Esto acontece cuando usted se enfoca más en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. Por eso es que nosotros vemos aquí a un Moisés hablando en Deuteronomio capítulo 8. Cuídate de no olvidar, de no olvidarte de Jehová y sus estatutos. ¿Por qué dice que no se olvide de sus estatutos? ¿Cuáles son los estatutos de Dios sobre tu vida? ¿Cuál es la asignación que Dios depositó dentro de ti? ¿Y cuál es el propósito que tú has mermado y tienes que reavivar? Esa es la pregunta en el día de hoy. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, a un joven llamado Timoteo, le dice, aviva el don del fuego de Dios que hay en ti, que te fue impuesto. Ay, ay, ay. Aquí hay gente que fueron ungidos desde el cielo. Aquí hay gente que fueron ungidos desde lo más alto que puede pensar una mente humana. Y vengo a decirte en el día de hoy, no importa que te señalen, no importa que tú hayas vivido un tiempo de vergüenza, porque quizá Pedro estaba viviendo una vergüenza grande, porque Pedro le dijo al maestro, maestro, si es necesario yo morir contigo, voy a morir. Pero ¿sabe algo? Y es que yo he aprendido que cuando los Judas cometen un error, se ahorcan. Ahora los Pedro, en vez de ahorcarse, se acercan a Dios. Y son gente que tienen una segunda oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque esta gente no toman una decisión a la ligera. Esta gente no toma la decisión de un cobarde, que es la de tirarse al piso y morirse. Y aunque Pedro en un momento determinado sí se sentía muerto, pero había algo que ni el mismo Pedro sabía que lo tenía. Y vengo a revelarle algo aquí. La Biblia dice aquí que cuando Pedro dice que va a pescar, los demás discípulos, los demás compañeros que están con él, le dicen, nosotros vamos contigo. Y aquí es donde yo vengo a traer una palabra a los pastores. Es aquí donde yo vengo a traer una palabra a los ministros. Y es que nosotros a veces no sabemos qué nivel de liderazgo tenemos y qué nivel de influencia tenemos para con las demás personas que nos rodean. Pedro no era un hombre común. Pedro no era alguien cualquiera para los discípulos, para su compañero. Porque Pedro es el que toma la decisión de volver nuevamente a su oficio, de volver nuevamente a la pesca,
donde Jesús hubiese marcado a Pedro diciéndole que él no sería más pecador de peces, sino que iba a ser un pecador de hombre. Una mala decisión de un hombre de Dios puede desviar a muchas personas. Por eso es que Jesús aquí está representando algo muy interesante. Está representando la iluminación. Está representando el nuevo encuentro. Está representando que Él, aunque tú no lo estés viendo en un momento determinado, cuando tú trates de desviarte, Él se va a aparecer para darte una nueva oportunidad. Aquí hay gente que tiene que volver a su origen, pero no es al origen de la carne, es al origen del espíritu. ¿Cuál es el origen del espíritu? El origen del espíritu es el tiempo de oración que tú durabas. El origen del espíritu es el tiempo de oración, de ayuno que tú hacías. El origen del espíritu significa que tú ya no malgastas tu tiempo haciendo cosas solamente terrenales, sino que tú inviertes el tiempo también buscando la presencia de Dios. Aleluya. Y voy a culminar con una palabra, porque yo sé que aquí hay gente que fueron marcadas. Pedro se desenfocó. ¿Por qué? Porque él tenía un mundo de pensamiento. Porque él negó a Jesús, a quien él prometió estar con él hasta el final. Y es difícil cuando usted sabe que usted hizo una promesa y esa promesa usted no la cumple. Quizás ahora mismo tú fuiste de los que cometió un error, cometió una falta. Y esa falta te desenfocó del ministerio, te desenfocó de tu llamado, te desenfocó de seguir caminando como tú ibas, con ese fuego, con esa chispa. Y ahora mismo está diciendo: yo he negado mi fe. Te voy a decir algo. El hecho de sentirte mal no es un mal indicio. Es un buen indicio. ¿Tú sabes por qué es un buen indicio? Porque eso da a entender que tú tienes el Espíritu de Dios sobre tu vida. Cuando el hombre siente reprensión, cuando el hombre siente dolor cuando comete un error, es porque todavía el Espíritu de Dios está en él y le está hablando. Y lo está convenciendo que lo que hizo está mal. Y quizás ahora mismo tú te estás sintiendo abandonado por Dios. Y tú no has sido abandonado por Dios. Sencillamente, ahora Dios lo que te está tratando de decir: vuelve al lugar de origen espiritual en el cual tú estabas viviendo. Vuelve a caminar. Comienza a hacer las primeras obras que tú hacías cuando tú iniciaste en este camino. Porque no es tiempo de llorar. No es tiempo de soltar lágrimas. Es tiempo de pelear la buena batalla. Es tiempo de caminar en el Espíritu. Es tiempo de deshacerse de los pensamientos negativos y volver a caminar en el Espíritu. Tu lugar de origen no es un lugar de derrota. Tu lugar de origen es un lugar de victoria, porque tú perteneces y sirves al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que nunca ha perdido una batalla. En este día yo quiero orar por alguien que esté pasando por una crisis, por un momento de desesperación, por un momento de tribulación y se siente como Pedro, con un mal de pensamiento porque cometió un error. Y creo que todas esas personas que han escuchado esta palabra en este día
saben bien que ellos en alguna etapa de su vida han vivido situaciones donde sienten que no valen, donde sienten que el mundo se le acabó, donde sienten que ya no pueden funcionar en el ministerio. Y por esa gente es que quiero orar, porque yo sé que el Espíritu de Dios está contigo, porque tú sientes la reprensión de Él. Espíritu Santo de Dios, en este momento vengo delante de ti, te presento cada predicador, cada evangelista, cada pastor, cada misionero, cada persona que ocupa una asignación en el cuerpo de Cristo. Te pido que tú lo cubras con tu sangre, que tú lo llenes de tu presencia, que tú lo guardes, que tú lo empujes a caminar en el Espíritu nuevamente y que vuelva al lugar de origen espiritual que pertenece. No es tiempo de estar llorando, es tiempo, Padre, de que tú fortalezca su espíritu y lo traiga al terreno de batalla. Amén. Yo invito a cada una de esas personas que están aquí conectados conmigo a que se suscriban, a que compartan, a que sean parte de este ministerio, de este canal que tiene interés de compartir la palabra de Dios y llegue a todas aquellas personas que están necesitadas de él. Dios te bendiga y esto fue tu programa Tiempo de Conocimiento.